Vamos ahora a cambiar dramáticamente el tipo de información. Vamos a ver un tema económico que también a muchos el día de hoy les ha puesto pues los pelos de punta. Mucha gente ha contado a través de redes sociales, incluso nos ha comentado de manera personal que al momento de abrir la bandeja de sus correos electrónicos recibieron un email donde se les daba el reporte de su rentabilidad de los fondos de la AFP y que eso prácticamente les ha paralizado el corazón porque muchos de ellos han reportado pérdidas en su rentabilidad que van desde los 7.000 a 10.000 soles. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pueden hacer de repente aún aquellos aportantes que no han echado mano pues de estos fondos con tantos retiros que se están presentando? Bueno, vamos a tratar de analizar esta situación. Y para ello hemos invitado a un especialista en el tema. Estamos nada menos que con el decano del Colegio de Economistas del Perú, el señor Carlos Castro Gao. Señor Castro, muy buenas noches, bienvenido a ¿Qué está pasando? Buenas noches. En primer lugar, agradecer a TV Perú, al espacio ¿Qué está pasando? Y a su persona, Jennifer. Quien habla es el decano del Colegio de Economistas de Lima, para hacer alguna precisión. Sí, perdón, de Lima. Señor. Es lamentable lo que está pasando en el país y viendo y aprovechando los minutos de tiempo que contamos para tocar este tema, para que nos entiendan los televidentes. El mes de abril, en cuanto a la bolsa de valores, se cerraba con un 18% de rentabilidad. Y en cuanto al mes de marzo y al mes de abril, que fue un mes crítico para la bolsa, se redujo al 6%. ¿Y por qué tiene que ver con las AFP, Jennifer? Porque el 60% de las inversiones en AFP se hacen en los mercados locales. Entonces, y es por el tema estrictamente de la incertidumbre que está pasando el país, la crisis política. Y la crisis mundial. Eso contribuye, aparte de empezando por el tema de factores internos, también a los factores externos. Sabemos que también las AFP tienen colocaciones e inversiones en el extranjero. Y la situación que está pasando a nivel de la economía mundial y sobre todo este conflicto bélico en Europa afecta también esas inversiones. Señor Castro, y eso también se ve sumado por el tema de la pandemia, porque digamos, todos los países han visto retroceder pues el tema económico en sus cifras, en su data dura, pero digamos, incluso para eso citamos un poco lo que decía el señor Velarde, Julio Velarde de BCR hace unos días, que si bien es cierto, el gobierno no podía de alguna manera justificar el hecho de que se estaban incrementando pues los precios de los principales productos de la canasta básica familiar, podía de alguna manera generar situaciones o soluciones para poder mitigar este incremento, porque digamos hay muchas aristas que están generando esta alza. En este caso preciso del retiro de los fondos de AFP, usted nos señala, hay muchas aristas que lo están originando, pero digamos que estos retiros que han sido aprobados por parte del Congreso también de alguna manera haría que hayan bajado la rentabilidad en los fondos. Afecta también al sistema, por cuanto el sistema, inmediatamente, de las debilidades, tanto el fondo privado como la ONP, sí somos conscientes que necesita una reforma previsional en el país. Y no solamente pasa por el caso peruano, sino en América Latina. Eso no está en discusión. Lo que debería estar en agenda, discutir cómo mejorar el sistema previsional y cómo se debe dar esta reforma. Ahora, esa es una discusión de antaño, Digamos que siempre se está tratando de revisar y no se ha visto pues una real reforma del sistema previsional en nuestro país. Hay dos opciones, AFP u ONP, no sé, señalan, uno peor que el otro. O buscar fórmulas. ¿Por qué? Porque no estamos pensando quien no tiene pensión. Si hablamos en cuanto a la empleabilidad en el país, el mercado laboral está por encima del 70% de informalidad. Y la única forma de llevar a cabo esta reforma previsional con las mejoras que debe darse es vinculando al empleo formal. No hay otra solución más viable y sostenible en el tiempo, sobre todo pensando en las nuevas generaciones de jóvenes, tanto hombres y mujeres del país. Entonces el empleo formal es sumamente importante y debe ser agenda país y también, no solamente del gobierno, sino del Consejo Nacional del Trabajo, que no está funcionando. Para ello fue creado. Y creo que ahí están los actores claves para promover las estrategias, las políticas que promuevan el empleo formal.
¿Y cómo se hace? Con una alianza estratégica con el sector privado y compartiendo responsabilidades y compromisos. Lamentablemente no se está viendo ese camino. Y ahora incluso es más dramático, señor Castro, ¿no? Porque tomamos en cuenta las cifras que se han reportado a propósito de la pandemia, que el empleo formal incluso ha tenido un descenso y mayores personas han tenido que pasar de la formalidad a la informalidad. Entonces, que digamos, esta solución de volver a la formalidad o de formalizar en principio a los trabajadores para recién ahí después pensar en un seguro para su vejez, un seguro previsional, es como que un poco más desalentador viendo ese panorama. Así es, porque también la formalización no solamente es darle un RUC y facilidades de licencia, sino es todo, disculpa el término, Jennifer, es combo. Tiene que verse como un beneficio a futuro de las unidades económicas de ser formales y que sus planillas también generen empleo formal. Es decir, cómo beneficiar a ese micro y pequeño empresario como un beneficio a la formalización. Y para ello se necesita también acuerdos nacionales. Es decir, cómo el sector privado, tanto moderno en cuanto a la mediana y gran empresa, absorber esa micro y pequeña empresa como proveedores de bienes y servicios, como se han hecho en otros países y que ha dado resultados, porque la micro y pequeña empresa es la que genera mayor puesto de trabajo. ¿Y entonces, quiénes son los llamados, señor Castro, a sentarse para conversar y llegar a estos puntos que sabemos son soluciones que van desde mucho más atrás, ¿no? Desde el tema de la generación de empleo formal? ¿Quiénes son los llamados a realizar esta conversación y este planteamiento? Por parte del Ejecutivo está de la voluntad y el liderazgo, ¿no?, que debe plasmarse desde el liderazgo del propio presidente, con los sectores claves, es decir, produce, MINCETUR, energía y minas, agricultura, por citar algunos de ellos, ¿no? El sector privado, tanto los gremios empresariales y también quienes representan a ese pequeño y microempresario, ¿no? Y mirar también la microempresa en el ámbito rural. Aquí creemos que solamente microempresa o las MIPES se pueden dar en ámbitos urbanos. Estamos equivocados. La micro y pequeña empresa también se puede dar en actividades agropecuarias, agrícolas, y no estamos pensando en ello. Entonces estamos mirando lo mediático, pero no estamos construyendo un futuro de bienestar para los peruanos, sobre todo pensando en los jóvenes. Claro, tenemos que crear empleo en otras realidades territoriales distintas a Lima, Jennifer. Claro que sí, reales soluciones y profundas. Señor Castro, y volviendo a la situación de lo que ya tenemos a la vista, ¿no? Hay una pérdida en los fondos de la rentabilidad de las AFP. ¿Qué es lo más conveniente ahora? ¿Cuál es la alternativa actual, ¿no? ¿Qué generaría mayor rentabilidad para los aportantes que aún se mantienen o aún mantienen sus fondos en las AFP? Muchos incluso se leía que por el tema del pánico están pensando hasta ya retirar sus fondos, así no lo necesiten en estos momentos porque piensan que se va a perder del todo. Otros por ahí señalan que no es el momento porque evidentemente la rentabilidad de las AFP no se van a ir midiendo de mes en mes, sino se ve pues a lo largo de los años, porque digamos que ese es un retiro que se iba a realizar pues de acá a un mediano largo plazo, ¿no? Los más jovencitos sobre todo. En cuanto a los factores que hemos visto en menos de 2 minutos, tantos internos y factores externos, tanto de la economía mundial, para plasmarlo en un ejemplo. Sí. ¿Te acuerdas, Jennifer, de la crisis financiera del 2008? Ajá, de los bancos en los Estados Unidos. Sí. Entre el 1 de enero al 31 de octubre, el fondo de pensiones se desvalorizó, también perdió valor, se desvalorizó, ¿no?, más o menos en un promedio de 24 a 25%. Y después del 1 de noviembre del 2008 al 31 de diciembre del 2009, recuperó por encima del 35%, exactamente fue por encima del 37.48%. Ese fenómeno también se va a dar. Entonces, ¿cuál es el mensaje de los que tienen sus fondos? Sería un error sacar en este momento, digamos, porque están perdiendo dinero, indistintamente los fondos que estén, ya sea el 1, el 2, el 3, sabemos que el fondo 2 es donde están casi la gran parte de los afiliados. Entonces, sería, digamos, una decisión errónea de ahorita retirar su fondo. Al contrario, tienen que esperar hasta que se recuperen estos fondos, que se va a dar también ese fenómeno,
pero tienen que tener paciencia, ¿no? Porque ahorita van a perder plata, o sea, están perdiendo ya dinero. Perfecto. De pocos meses, es más, si somos rigurosos en las estadísticas, de estos 4.340 millones que se va acumulando en estos 4 primeros meses, ¿no? De acuerdo a los datos que se han publicado hoy día, sí, en el mes de abril fue catastrófico, se perdió 3.795 millones, es decir, el 87% del total perdido en estos meses, estos 5 meses, corresponde al mes de abril. Entonces, eso también deben tomar en cuenta los afiliados y que los que tienen sus fondos tengan un poco de paciencia, porque si van a retirar, van a impactar en forma negativa más de lo que ya están perdiendo actualmente por los factores de mercado, tanto en lo que es inversiones locales como factores externos, ¿no?, de la economía mundial. Perjudicial, ¿no?, por donde se le mire. Muchísimas gracias. Hemos estado conversando con Carlos Castro Gao. Él es decano del Colegio de Economistas de Lima, quien nos da esos alcances a propósito del descenso que se ha presentado en la rentabilidad de los fondos de las AFP.